A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana, informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un pianista particularmente tímido, una noche, interpretaba melodías para un pequeño grupo en la sala de una casa y se vio acosado por una de las mujeres asistentes. En carta a un amigo, le decía: «Es una mujer insoportable, fuma, es mal hablada, tiene ideas revolucionarias, se cree escritora, monta a caballo como un hombre y pretende seducirme». Pocos días después, el mismo pianista, hablando de la misma mujer, decía: «Ella es un sueño. Mientras yo tocaba el piano no podía pensar más que en sus ojos soñadores, en sus labios, dulce tentación para los besos». Quien de esa forma escribía era el famoso pianista y compositor Federico Chopin. Y aquella mujer que le causaba emociones telúricas era Aurora Dupin, famosa escritora que firmaba con el nombre de George Sand. Aurora Dupin fue una mujer que rompió los esquemas de su tiempo, notable intelectual y escritora, humanista comprometida. Fue autora de la primera novela francesa en la que el protagonista era un obrero. George Sand estaba muriendo un día como hoy, 7 de junio de 1876, y se marchaba tras una vida llena de luces y pasiones en el mundo del amor y de la literatura. El mejor noticiero de la mañana, informando para usted. Titulares. Las universidades pueden volver a clases presenciales. ONG advierte retroceso de la infancia en Ecuador. El ISPOL disminuye sus inversiones a causa de operaciones irregulares. Las personas recuperadas de COVID-19 producen anticuerpos que podrían protegerlos durante toda su vida. España donará otros 15 millones de vacunas anti-COVID a Latinoamérica. Se realizará la audiencia preparatoria de juicio contra Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo por delincuencia organizada. En el segmento de opinión, reformas laborales. Los editoriales serán de Mauricio Gándara, cuidado con macrear. Martín Pallares, ¿es Vox fascista como dicen en redes? Roberto Aguilar, hacer del planeta un erial. José Hernández, lo que cuesta al país la bocota de Correa. Fernando Balseca, curar a palos. Y Ramiro Rivera, la ética de lo público. Noticias del día, con Carla Sánchez. Universidades pueden volver a clases presenciales. El Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional autorizó el retorno presencial de 37 universidades, escuelas politécnicas e institutos de educación superior. Estas instituciones podrán volver a dictar clases en sus instalaciones este lunes 7 de junio de 2021. El secretario superior de Educación, Alejandro Rivadeneira, detalló de que el total de centros autorizados, 23 corresponden a instituciones cuyos planes de retorno ya estaban siendo aplicados desde antes de los estados de excepción que se decretaron a causa de la COVID-19. Rivadeneira enfatizó en que el retorno no es obligatorio y debe hacerse en coordinación entre los estudiantes y las instituciones. Las universidades que pueden retornar a clases son Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, Universidad Internacional SEC, Universidad de las Américas, Universidad de los Hemisferios, Universidad Ecotec, Instituto de Tecnologías Sudamericano, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Estudios de Televisión y TV, Escuela Politécnica Nacional, Instituto Superior Tecnológico American College, Instituto Superior Sudamericano, la Universidad Politécnica Estatal de Carchi, Universidad Pontificia Universidad Católica, Universidad Regional Amazónica Iquián, Universidad Católica de Cuenca, Universidad Internacional del Ecuador, Universidad San Francisco de Quito, Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Instituto Superior Tecnológico Argos, Universidad de las Artes, Instituto Superior Tecnológico Libertad, Universidad UTE, Instituto Superior Tecnológico San Isidro, Universidad Técnica Particular de Loja.
ONG advierte retroceso de la infancia en Ecuador. La ONG International World Vision aseguró que se ha producido un grave retroceso en los derechos de los menores en Ecuador a raíz de la pandemia. Exhortó a Guillermo Lasso, presidente de la República, y a la sociedad civil a aunar esfuerzos y destinar refuerzos para salir de la crisis social. Según un estudio, pese a los más de 20.000 casos constatados en Ecuador de contagios entre menores y las 75 muertes, las consecuencias de la pandemia se agudizan si se analiza la pérdida de derechos como el acceso a la salud, alimentación y educación. El 30% de los hogares con niños de 5 años no pudieron acceder a las vacunas infantiles, denunció, por ejemplo. El 39% de los hogares que antes de la pandemia recibía alimentación escolar actualmente no accede a ella. La organización atribuye la pérdida de derechos a la sobrecarga de los sistemas de salud, el cierre prolongado de las escuelas, la pérdida de seguridad económica en los hogares, el riesgo de sufrir violencia y otras formas de explotación y la limitada participación a través de medios virtuales. La incidencia se agrava mayormente en zonas rurales que urbanas, donde la pobreza extrema es mayor y el acceso a telecomunicaciones es inferior. Entre el 80 y 90% de los menores en hogares de bajos recursos ven clases por teléfono celular. El ISPOL disminuye sus inversiones a causa de operaciones irregulares. El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, invirtió 265 millones en 2020 según su última rendición de cuentas presentada en mayo de 2021. Eso representa apenas el 43% de las inversiones programadas, cuyo monto ascendía a 623 millones de dólares. En el 2020, ISPOL decidió reducir el volumen de sus inversiones tras detectar 7 tipos de operaciones irregulares que se hicieron desde 2014 y por las que más de 800 millones de dólares están en riesgo. La reducción de las inversiones hizo que ese rubro represente el 39,9% de los egresos del Fondo de Pensiones en 2020. Las prestaciones significaron el 59,5% de los egresos y los gastos administrativos el 0,6%. Ante las inversiones irregulares que se han detectado, la rendición de cuentas del ISPOL sostiene que deben disputarse todos los ingresos correspondientes a inversiones no privativas por concepto de bonos de pacto de recompra del 2024, con operación WAP y cesión de derechos fiduciarios. El objetivo de esa acción es determinar si el interés de esas inversiones ingresaron a las cuentas del ISPOL en el Banco Central, pues la validación realizada en 2020 se identificó inversiones que no han sido programadas, por eso fueron recalificadas como cuentas por cobrar. Además, se hicieron ajustes en función de recomendaciones hechas por la Superintendencia de Bancos. Personas recuperadas de COVID-19 producen anticuerpos que podrían protegerlos durante toda su vida. Un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington aporta nueva evidencia que sugiere que la protección tras enfermar puede ser a lo largo de la vida y mantenerse durante el resto. El estudio analizó la respuesta inmune de 77 personas que cursaron COVID-19 leve o moderada, de los cuales únicamente 6 requirieron hospitalización. A través de las pruebas de sangre recabadas cada 3 meses, descubrió que la mayoría mantenía células plasmáticas de larga vida alojadas en la médula ósea, un conjunto de células clave en el sistema inmune capaces de recordar infecciones pasadas y fabricar nuevos anticuerpos tiempo después de la primera respuesta inmune tras una infección inicial. Ali Embelli, inmunólogo especialista en microbiología molecular y autor principal del estudio, explica que durante el otoño anterior los reportes de los anticuerpos disminuían notablemente tras un par de meses de la infección fueron mal interpretados por la prensa y la idea de la inmunidad adquirida se popularizó sobre gran público. En el estudio encontramos células productoras de anticuerpos en personas de 11 meses después de los primeros síntomas. Estas células vivirán y producirán anticuerpos por el resto de la vida de las personas. Esa es una fuerte evidencia de una inmunidad duradera, explica Embelli. España donará otros 15 millones de vacunas anti-COVID a Latinoamérica.
Las vacunas contra el coronavirus continúan en evaluación. El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció que su país donará 15 millones de vacunas contra el COVID-19 a América Latina dentro del Mecanismo Solidario Internacional COVAX, con la que la contribución comprometida hasta ahora a la región es de 22,5 millones de dosis. El jefe del Ejecutivo recordó los compromisos de España en la lucha contra la pandemia y para facilitar la vacunación, además de referirse al coliderazgo del país en la iniciativa And Accelerator. Además, sostuvo una donación de 50 millones de euros adicionales a la Alianza Mundial para Vacunas Gavi. Solo con solidaridad podremos superar esta crisis, subrayó el gobernante español. Se realiza la audiencia preparatoria de juicio contra Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo por delincuencia organizada. En aplicación al principio de celeridad debido a que existen personas detenidas y un inminente riesgo de caducidad de la prisión preventiva, Verónica Medina, la nueva jueza del caso que investiga el delito de delincuencia organizada contra el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pule y 5 personas más, definió para este próximo martes 8 de junio la instalación de evaluación y preparatoria del juicio. La jueza Medina reemplazó en este proceso a la también jueza penal de Pichincha, María Elena Lara, quien fue recusada por sus defensas de Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo. Fue este recurso el que impidió que se instale el 22 y 23 de mayo últimos la audiencia preparatoria de juicio no solo contra ambos, sino también contra el exgerente de la Agencia Metropolitana de Tránsito AMT de Quito, Leonardo B., y los ciudadanos Brian P., Verónica A., Isabel M., el israelí Shami Orem. En este caso, la Fiscalía investiga la existencia de un grupo estructurado para planificar actividades delictivas en Quito y Guayaquil entre noviembre de 2019 y agosto de 2020. Una de las actividades ilícitas cometidas por los integrantes de esta estructura habría sido la obtención de beneficios económicos en el contexto de la comercialización de pruebas para detección de COVID-19 y de mascarillas en medio de la emergencia sanitaria que vivió Ecuador en 2020. Según la Fiscalía, a partir de esta delincuencia organizada, se habrían dado una serie de delitos que van desde enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, hasta delitos contra la vida. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a comentar algunas declaraciones sumamente importantes que ha hecho uno u otro funcionario del gobierno de don Guillermo Lasso Mendoza, que son importantes realmente para comentar con ustedes. En primer lugar, permítame decir, ha habido declaraciones importantísimas del ministro del Trabajo, un hombre con una gran experiencia y que fue un acierto del presidente Guillermo Lasso de haber pedido su colaboración. ¿Qué declaraciones ha hecho el ministro? Sabiendo que todo el país está a la espera de un nuevo Código del Trabajo o de reformas básicas, estructurales al Código Laboral. Todos los empresarios, los líderes sindicales, los grupos sociales, los partidos políticos, la Asamblea Nacional han estado esperando esta reforma básica que necesita el país. Pues el ministro ha dicho que no va a haber un nuevo Código de Trabajo, que el presidente Guillermo Lasso Mendoza no va a proponer un nuevo Código Laboral, tampoco unas reformas integrales, básicas y estructurales al Código. Lo que se está preparando y lo que en las próximas semanas, ha dicho el ministro, se va a presentar a la Asamblea Nacional, es un proyecto de ley orgánica
de crear oportunidades de empleo. ¿Para quién? El ministro dice, hay 5.5 millones de ecuatorianas y ecuatorianos que no tienen empleo. Y si tienen, es un empleo informal totalmente. Y naturalmente las estadísticas como están, indican y manifiestan que hay 30-32% de la población económicamente activa, la fuerza de trabajo del Ecuador, que tienen empleo adecuado. Y como ya hemos dicho en este programa, el empleo adecuado, ¿cómo se considera? ¿Cómo se clasifica? Son las personas que están ocupadas 40 días a la semana y ganando por lo menos los $400 mensuales. Entonces, son los 5.5 millones de ecuatorianos que no tienen empleo, o empleo informal, o desempleados abiertos, y francamente, es lo que le interesa al gobierno y al presidente. Y entonces van a crear una serie de nuevos contratos complementarios a los existentes. ¿Sí? Por ejemplo, los jóvenes. Los jóvenes hoy buscan trabajo y no encuentran. Los jóvenes graduados en las universidades ecuatorianas tampoco. Hay escasez de trabajo por una serie de razones. Y entonces dice, tenemos que crear una modalidad de contrato que permita al sector privado que los jóvenes puedan estudiar y trabajar, como muchas veces se permite en el sector público no financiero. Ese es un primer tema dedicado a los jóvenes ecuatorianos que están ansiosos, deseosos a los 18, a los 20, a los 24, a 25 y 20 años, trabajar ganando un salario más o menos digno. Entonces, la preocupación del gobierno es esos 5.5 millones. Pero el resto de los trabajadores ha dicho y ha afirmado el gobierno de que no va a haber violación a sus derechos. No se va a desconocer derechos ya adquiridos por parte de los trabajadores actuales, fundamentalmente el sector privado y naturalmente también de los empleados públicos. Se ha afirmado de que se respetará todos los derechos existentes, que no se va a violar ningún artículo del Código de Trabajo y que todos los trabajadores que hoy tienen empleo adecuado, por decirlo así, tienen que estar tranquilos porque no se va a tocar todos sus derechos y se va a respetar. Los líderes sindicales, los políticos que un momento dado se oponen al gobierno y al programa del gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza, también deberían estar tranquilos frente a las declaraciones que ha hecho el señor ministro en nombre del presidente y del gobierno. Esperemos que las próximas semanas se presente ese proyecto de ley, porque hay que ver el contenido de todo esto a los efectos que la Asamblea en su mayor parte puedan ver la bondad de las reformas complementarias, no reformas al código actual, sino complementarias al código y a las relaciones laborales actuales, para que ellos en su gran mayoría puedan acoger y aprobar lo que manda el presidente. Se necesita crear empleo. Aparte de la lucha contra el virus y el COVID-19, la creación de empleo es básico, porque eso crea problemas sociales y políticos sumamente graves en la sociedad y no solamente en la economía. Se necesita que la empresa privada cree más empleo, pero para crear empleo esto está ligado, amigos, a una serie de otros temas. Tiene que haber más inversión, tiene que haber más exportaciones privadas, más exportaciones de minerales, más exportaciones petroleras, etcétera. Tiene que haber mucho más, tiene que haber muchas más fábricas. Pero para eso, a su vez, los empresarios nacionales e internacionales necesitan desarrollar ciertas cosas como seguridad jurídica, confianza, etcétera. Y naturalmente el gobierno del presidente Guillermo Lasso Mendoza da todo eso, da confianza, da seguridad jurídica, etcétera. Y entonces el proceso de crecimiento se va a venir. Y luego vamos a comentar declaraciones que ha hecho también la señora gerente general del Banco Central. Entonces, desde el punto de vista del Código Laboral, esas son las declaraciones.
Y este es el comentario que puedo hacer, porque si eso es así, y yo creo en las declaraciones del ministro, en todo caso vamos a tener un buen proyecto de ley en las próximas semanas en materia laboral. El otro tema de declaraciones de una persona importante en el gobierno, todos son importantes, todos los ministros son importantes del gobierno, pero por el manejo de la política económica y las finanzas públicas es crítica la posición del Ministerio de Economía y Finanzas. Y hay un buen economista de ministro de Finanzas, pero no obstante que tiene una buena formación macroeconómica, creo yo que ha cometido un error al hacer la siguiente declaración que nos permitimos recordar a todos ustedes, si los han leído o si no los han leído, pues les voy a comentar. El ministro ha dicho que hay grupos humanos, mujeres y hombres, que ganan de $550 más mensuales, de 550 hacia arriba. Y él cree que todas esas personas son personas o familias ricas. Y todas aquellas personas o familias que ganan $550 o menos mensualmente son familias pobres desde el punto de vista de ingreso y de estándar de vida. ¿Qué hay atrás de esta declaración? Porque agrega el ministro de que los que ganan más de $550 deben contribuir con el pago de mayor impuestos. Y naturalmente el gobierno hace frente a una escasez de recursos financieros enorme, como ya hemos indicado en varias oportunidades en el pasado. Y en el futuro vamos a comentar también una actualización de toda la parte de finanzas públicas, el déficit fiscal, las necesidades de financiamiento. Y naturalmente el gobierno necesita mucho más recursos. Pero ¿cuál es la incertidumbre o las sospechas que hay atrás de esas declaraciones? Que un momento dado en la próxima reforma tributaria que está preparando el gobierno nacional, y una otra reforma básica, esta sí es una reforma, no un nuevo código tributario, entiendo, sino reformas básicas, es de que hay una serie de familias ecuatorianas, o habemos muchos ecuatorianos, hombres o mujeres, que estamos con ciertas exenciones para declaración, digo usted, del impuesto a la renta personal, que se tiene que hacer año a año. Pero también hay ciertas exenciones en lo que es el IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Cuáles son estas? Tan solo para recordarles a cada uno de ustedes. En el impuesto IVA, todos los productos en estado natural, digo usted la papa, digo usted el arroz, por decir un ejemplo, sencillamente están exentas del 12% en estado natural. Si ese alimento es procesado, es industrializado, sí paga el 12%. Entonces, la interrogante es que en la nueva reforma tributaria van a eliminar esta exoneración que actualmente exista, de que cuando los ecuatorianos, hombres o mujeres, compramos en los mercados populares, ya no digo en los supermercados, en los mercados populares, alimentos en estado natural, como los que he mencionado, van a pagar el 12%. Si esa fuera la intención del ministro, que iría en la nueva reforma tributaria, sería cometer el error que están cometiendo o que cometieron el gobierno de Colombia y que creó un problema enorme. Eso no se puede y esperemos que eso no se dé. En segundo lugar, el impuesto a la renta. Para usted buscar el ingreso gravable después de tener usted, supóngase, un ingreso de $50,000 al año, por decir algo, 50,000. Entonces, esa persona natural, hombre o mujer, que gana pues porque es un empleado permanente o porque es un abogado, un economista que tiene ingresos sencillamente por su ejercicio profesional. Usted tiene ese monto. Entonces, usted tiene ciertas exoneraciones. Por ejemplo, por tercera edad. Por ejemplo, gastos de medicamentos, de medicina, o de consultoría médica, o de pago de vivienda, por ejemplo, el alquiler. Y hay otros elementos deducibles de que del ingreso total que uno tiene, uno reduce todo eso y le da la base gravable, el ingreso gravable. Y sobre eso viene la aplicación de la ley de impuesto a la renta, en que hay una parte proporcional y hay una parte progresiva. Si se intenta eliminar también esto, hay que tener mucho cuidado. Yo sí creo, como le he dicho en varias oportunidades,
que aquellas personas que ganan de $100,000 al año o más, sí pueden contribuir con un impuesto progresivo un poquito mayor del que están contribuyendo. Pero eliminar todas las exenciones que se tienen para todas las personas que ganen más de $550, $600, créame que no es conveniente y eso hay que tener mucho cuidado. En la nueva reforma tributaria, sencillamente el gobierno tiene que tener cuidado con lo que está pasando en América Latina. Vea usted el caso de Chile y vea usted el caso de Colombia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso nos permite decir, tengamos cuidado en la nueva reforma tributaria. El gobierno necesita más recursos, sí. Entonces, la filosofía esta general del que tiene más, paga más, tiene que ser bien medido en nueva reforma tributaria. Pero esperemos, mis amigos, esperemos que sencillamente haya el nuevo proyecto de ley que será enviado también en el futuro por el señor presidente de la República. Mientras tanto, es una buena medida y una buena acción del gobierno de que para los dos proyectos de ley, tanto de lo que me ha indicado la ley complementaria al mercado laboral, a la legislación laboral, igual que reforma tributaria, se está conversando con diferentes grupos sociales. Digo usted, trabajadores, sindicatos, entiendo yo, empresarios privados, economistas, abogados especializados, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, naturalmente, con partidos políticos que se han coaligado, ha habido una colisión, ha habido una alianza, pongámoslo así más específicamente, para apoyar al gobierno nacional, no solamente en las elecciones que se dieron en la Asamblea Nacional, sino ¿para qué? Para la gobernabilidad en los 4 años que dura el periodo de don Guillermo Lasso Mendoza. Eso es bueno, porque eso significará que esos proyectos de ley llegarán con una opinión favorable de diferentes grupos sociales que no necesariamente pertenecen a partidos políticos. Y si eso es así, significa que todos los asambleístas, su mayor parte, verán con mucha bondad, con buenos ojos, esos proyectos de ley. Pero tenemos que esperar que el presidente envíe esos proyectos de ley para analizar el contenido y ver si están realmente en la dirección correcta y si uno puede el día de mañana decir, como ciudadano, apoyo el contenido de esa reforma. Por otra parte, también ha habido pues declaraciones importantes de los personeros del Banco Central de Ecuador sobre el crecimiento de la economía ecuatoriana. Y el crecimiento de la economía se hace a través de mayores inversiones, mayores instalación de fábricas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, sencillamente tenemos irremediablemente que empujar las variables que explican el crecimiento. Y volveremos próximamente para eso, pero inversión privada, especialmente extranjera, y las exportaciones son los dos factores que el gobierno nacional debe encargarse de estimular, de crear las condiciones para que esos dos sectores se conviertan ¿en qué? En los motores del crecimiento y de la expansión de la economía, de la creación de empleo y de ganar mucha más prosperidad de la que hemos perdido. Amigos y amigos, gracias a ustedes, nos veremos la próxima semana. Editorial. Cuidado con macrear. Este verbo no está en el diccionario, pero con él quiero advertir del peligro que corre un gobierno si sigue las políticas económicas que aplicó en Argentina el expresidente Macri en estos días que está confesando ante la prensa internacional los errores que cometió. Lo grave no es la derrota que él personalmente sufrió, sino su fracaso que significó el retorno al poder del peronismo de Kirchner y Fernández, el retorno del socialismo del siglo XXI, de las doctrinas del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla. Un eventual fracaso del presidente Lasso muy posiblemente acarrearía el retorno del poder del socialismo del siglo XXI. De ello hay que cuidarse y para eso hace falta que el presidente y el que presente el gobierno no cometa errores, que si comete sean los menos posibles y de menores consecuencias. Ya vemos lo que ocurre en Colombia, Perú y Chile.
El gobierno ha decretado ciertas reformas administrativas que me parecen adecuadas y han hecho algunas designaciones que me parecen erradas por su forma, porque encuentro que contradicen a nuestras normas constitucionales. Si es así, podrían rectificarlas, curarse en salud. Es conveniente que haya restablecido la existencia de la Secretaría General de la Administración Pública, que dirige la relación con otros órganos del poder público y que existió por muchísimos años. Fue suprimida por los jóvenes de la ruptura que fraccionaron para disputarse sus atribuciones. Se las redistribuyeron creando 4 secretarías, todas con nombres pomposos y de rango ministerial. Así lo señalé en su hora. Se ha decretado también un código de ética. Tanto han decaído las costumbres, las prácticas administrativas, que hoy hace falta decretarla. Cuanto antes, sin necesidad de código, la practicamos rigurosamente en las funciones públicas que ocasionalmente nos tocó servir. Hoy es necesario, pero lo que no estamos de acuerdo, y así lo señalamos en la entrevista que nos hiciera Diario El Universo, publicada el sábado 29 de mayo del año en curso, es la creación de algo extraño. No completando nuestra legislación constitucional, la de consejeros, secretarios, embajadores, itinerantes ad honorem en el mediano y largo plazo, esto traerá consecuencias desagradables, inclusive para los mismos designados. Al tratar de los servidores públicos, la Constitución, artículo 229, dice que son todas las personas que de cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, una función dentro del sector público. Dice la ley que establecerá sus remuneraciones. No hay pues funciones ad honorem. El derecho público solo se puede hacer con lo que manda la ley. Los actos que realicen serían nulos, sin valor. Podrían donar sus remuneraciones a instituciones de beneficencia. La Constitución manda, artículo 231, que los servidores públicos, sin excepción, presentarán una declaración patrimonial jurada. Luego dice que no a la presentación de otra declaración patrimonial jurada. El término de sus funciones dará a presumir enriqueciendo el ilícito. Todo gran poder acarrea gran responsabilidad. Hay que asumirla. Mejor pues es prevenir. Su eminencia, el cardenal Reclus, tenía por consejero el famoso caupicho José llamado de la eminencia gris, el gran poder que ejercía entre los bastidores. Mauricio Gándara, El Universo. ¿Es Vox fascista como se dice en redes? La polémica que se desató por la relación de Vox con políticos ecuatorianos demostró cómo las redes están construyendo el debate y la conversación sobre los temas públicos. Cada vez que hay una polémica, los protagonistas de la conversación convierten los conceptos en discusión de categorías morales para descalificar a quienes no comparten su visión. Así, por ejemplo, fascismo o comunismo dejan de ser categorías históricas, o feminismo, una corriente reivindicativa, para convertirse en adjetivos: facho, señoro, progre, feminazi, fascistoide. El origen de la discusión sobre Vox fue legítimo. Fernando Donoso, ministro de Defensa, así como otros políticos, se habrían adherido a un manifiesto político que, si bien plantea ideas democráticas y encomiables, es auspiciado por un partido que ha demostrado ser antiderechos. La polémica, en el caso del ministro, es mayor si se considera que Vox es opositor del partido que gobierna España, el Partido Socialista Obrero Español, con quien Ecuador tiene relaciones diplomáticas. Si bien Donoso negó haber firmado la Carta de Madrid, en la página web de Vox esa carta sigue con su firma, y nadie ha salido a decir que fue un error haberla incluido. Donoso admite haberse fotografiado con dirigentes de Vox durante la ceremonia de inauguración del presidente Guillermo Lasso, pero insiste en que no sabe las razones por las que aparece su nombre. Tampoco ha pedido o ha hecho un pedido a Vox para que lo retire. Vox es, como se ha visto durante los años más recientes, antifeminista, xenófobo y reactivo con el periodismo, características que comparte con otros movimientos y tendencias que también han tenido contacto con otros políticos ecuatorianos y que no han generado una discusión ni remotamente tan encendida como esta. Un ejemplo, el gobierno iraní, que es una de las entidades políticas más antifeministas del mundo, y cuyos líderes se fotografiaban y firmaban acuerdos con los más altos funcionarios de un reciente gobierno ecuatoriano. Ahí nadie se quejó del antifeminismo del gobierno iraní.
pero la discusión en redes sobre lo hecho o no hecho por Donoso ocupó solo una fracción del debate. Lo que estuvo en el centro de la conversación, y eso ocurre con las redes, no fue lo del ministro, sino un tema sobre el que había más prejuicios y clichés que información. Que Vox es un partido neofascista y que todo quien hubiera tenido algún contacto con alguno de sus dirigentes o que hubiera firmado la carta es la encarnación del mismísimo Mussolini en Ecuador. ¿Es Vox un partido fascista, como se pontifica en Twitter? Lo que para las redes criollas es una verdad incontestable y un fenómeno al que se observa con perspectiva binaria, en España resulta ser algo más complejo. Para muestra un botón, Diario El País, que no puede ser acusado de facho ni siquiera de derechas, tuvo que recurrir a un historiador, un politólogo y un constitucionalista de los más relevantes de ese país para resolver el asunto, y lo hizo al publicar una nota titulada ¿Es Vox un partido fascista? Resulta que los 3 expertos consultados por El País coincidieron en que Vox es ultraconservador y antiderechos, pero que de ahí a tacharlo de fascista hay un abismo. Los 3 señalaron que el fascismo fue una corriente ideológica partidaria del uso de la violencia como recurso para llegar al poder y que no creía en la participación en una democracia republicana como sí es Vox. Evidentemente es una derecha dura, pero no me atrevería a clasificarla hoy por hoy como derecha autoritaria o radical que aboga precisamente por la dictadura, por el poder de los militares, por la violencia, por la paramilitarización. Nada que ver con esto, respondió al País el historiador Fernando del Rey. Vox se acerca mucho más a una derecha populista radical que a una extrema derecha fascista, dijo el politólogo Guillermo Vidal. Otros analistas han anotado una diferencia entre Vox y la extrema derecha filofascista europea, como la francesa, la italiana o la alemana. Y es que Vox es un partido de una economía liberal y capitalista, mientras que esos movimientos creen en un Estado intervencionista y son enemigos de la globalización. La superficialidad y el binarismo con el que se articula el debate en redes hace, en casos como estos, que conceptos que tienen un significado histórico que es fundamental para entender las atrocidades del fascismo en la historia de la humanidad terminen convirtiéndose en términos que se usan a la ligera para desacreditar al contrincante. Bajo esas dinámicas, la historia se convierte en una plataforma donde solo se extraen etiquetas para ofender y no entender su verdadera dimensión. La iniciativa de Vox con la Carta de Madrid se explica en la razón de su nacimiento, en Podemos, el partido fundado por Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, estrechos colaboradores y publicistas de Hugo Chávez. Ellos financiaron la organización del partido con consultorías para los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, y suscitaron en la sociedad española el temor de la extrema izquierda. Este fenómeno motivó el surgimiento de Vox. El novelista Arturo Pérez Reverte lo explicó así en una entrevista al ABC, en la que apuntó a Podemos. Es triste que Vox crezca, pero lo que es triste es que le den herramientas, armas, argumentos para crecer. Es terrible, eso es terrible. El embrión chavista de Podemos llevó a que Vox se fije como una de sus causas el combate al llamado socialismo del siglo XXI y al Foro de Sao Paulo. Es precisamente en ese sentido que nace la Carta de Madrid, que señala el riesgo de que regrese el socialismo del siglo XXI. La firma del ministro de Defensa en esa carta, auspiciada por un partido de oposición y antiderechos de España, fue un motivo legítimo de debate y polémica, pero la dinámica de las redes extravió lo que realmente importaba. ¿Por qué? Porque en las redes el binarismo casi siempre se impone. Además, eso quita del juego algo que es fundamental para la construcción de un debate responsable y útil: la coherencia intelectual.
¿Con qué legitimidad pueden tachar de antifeministas o fascistas a los políticos ecuatorianos que firmaron la carta, quienes hasta hace no mucho aplaudían las amistades con Irán o Belarus? Martín Pallares, 4 Pelagatos. Hacer del planeta un erial. Quienes estudiaron la universidad a mediados de los 80 recordarán los debates sobre la cuestión indígena en el seno de la izquierda como el ejercicio más abstracto de masturbación mental que concebirse pueda. Los proletarios, los compañeros indígenas, se preguntaban los militantes sin sombra de ironía, ¿pueden constituirse en clase revolucionaria sin atravesar las etapas organizativas de un obrero sindicalizado? Cuesta creerlo, lo discutían en serio y se devenaban los sesos en este tipo de cuestiones. Algunos buscaban inspiración en la palabra revelada de San Carlos Marx y no hallaban nada que no fuera inocultable desprecio por los campesinos y su acardia precapitalista. Otros creían encontrar soluciones expeditas en el éxodo de Carlos Kensky, que pretendía industrializar el agro para proletizar a los trabajadores agrícolas. Por lo general, las salidas marxistas al problema campesino omitían un rasgo fundamental, el de la cuestión indígena, el componente cultural. Incluso los famosos 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana del también marxista Carlos Mariátegui diseñaban este aspecto y centraban la cuestión en el análisis económico. Para él todo se reducía a un problema de tendencia de la tierra, gagomelismo, régimen de hacienda, feudalismo criollo. Pero el Ecuador ya había atravesado por 2 reformas agrarias que realmente transformaron la estructura agraria y construyeron y reconstruyeron la comunidad indígena. Así como el valor de Mariátegui había quedado reducido a lo testimonial, solo quedaba un camino, pensar por cuenta propia, pero a la izquierda criolla le faltaba entrenamiento para eso. No resulta extraño pues que la solución que encontraron los propios indígenas empezara por situarse ostentosamente en las espaldas de las recetas ideológicas de la izquierda y sus estructuras partidistas. Esa solución surgió en 1986 y se llamó CONAIE. No tenía nada que ver con la histórica Federación Ecuatoriana de Indígenas, FEI, fundada 40 años antes por Dolores Cacuango en el seno del Partido Comunista. La novedad consistía en que las reivindicaciones de la CONAIE eran culturales. La posmodernidad acababa de aterrizar en el Ecuador, donde menos se lo esperaba en la izquierda, para variar. Ya no vio. Los 9 años más tarde se fundó Pachacutic, el brazo político del movimiento indígena, pero con una vocación ecuménica, de lo que convirtió el refugio en una clase media intelectual urbana, mestiza, que huía de la ortodoxia de los partidos tradicionales de izquierda. El también CONAIE Pachacutic convirtió el indígena, que era una agenda nacional. Es lo más cercano en una revolución que ha ocurrido en este país en lo último de medio siglo. Hoy la CONAIE, guiada por líderes escasamente ilustrados y rabiosamente fanatizados con su izquierdismo, se encuentra a punto de cometer el error más estrepitoso de sus 46 años de historia: regresar al punto de partida, el comunismo iberoamericano, que persigue Leonidas Issa, probable próximo presidente de la organización. Desconoce y traiciona todo el proceso político del movimiento indígena de 1980 para acá y sitúa las cosas en el estado que se encontraban cuando Dolores Cacuango fundó el FEI, en el estado del gueto. Issa, claro, no tiene un gramo de poesía en sus venas cuando cita aquellas famosas sentencias de «somos como la paja del páramo, de la paja de páramo llamaremos al mundo». Está siendo literal, él quiere convertir al planeta en un erial. Roberto Aguilar, El Expreso. Lo que le cuesta al país, la bocota de Correa. Nacionalista de Baratija, Rafael Correa sigue sumando centenares de millones de dólares en la columna pasivos porque el país acaba de perder otro arbitraje. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, CIADI, decidió que Ecuador deberá pagar 412 millones de dólares a Perenco y hacerlo en 60 días. A esto se refería seguramente Correa cuando en 2009 dijo que Ecuador está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias en la disputa con esa petrolera francesa. No le pagaré un real, no vamos a permitir que estas transnacionales nos sigan tratando como colonia. Ese nacionalismo bobo que le permitió alardear cual matón de barrio es el que hoy tendrá que pagar el país.
Se dirá, como algunos correístas tapiñados están diciendo, que el fallo tiene que ver con la Ley 42 expedida por Alfredo Palacio en 2006. En ella dispuso que en los contratos petroleros vaya al Estado al menos el 50% de los ingresos extraordinarios por aumento del precio del petróleo. El problema lo produjo en realidad Correa al elevar el margen del 50% al 99% en el decreto 662 el 4 de octubre de 2007. Eso gatilló el arbitraje, que empezó el 30 de abril de 2008. En los hechos, el CIADI lo señala como el instrumento que permitió a Ecuador violar el derecho internacional. Además, la refriega en los campos 7 y 21 que operó Perenco la llevó a cabo el gobierno de Correa hasta mediados de julio de 2009, cuando esa petrolera abandonó el país. Inicialmente esa empresa trató de paralizar la producción y así evitar que el gobierno embargara su producción petrolera. Eso fue asumido por el gobierno como causal de caducidad por incumplimiento del contrato. En realidad, Perenco cuestionó que el Estado pretendiera cobrarle 327 millones de dólares como parte de una deuda que se le endosó como resultado de la nueva repartición de ganancias impuesta por Correa. Al tomar el gobierno el control de las operaciones en los bloques petroleros, Perenco habló de expropiación y de toma forzada de sus instalaciones y de sus activos. El discurso nacionalista del correísmo, tan pomposo como hueco, se dio de bruces contra la realidad y Correa empezó a dar señales de haber entendido que sus bravuconadas saldrían caras al país en junio de 2011, cuando al referirse al tema dijo: ahí hay un grave riesgo para la economía nacional, para las finanzas públicas. Estamos hablando de miles de millones. Estamos haciendo lo que podemos, pero la lucha es David contra Goliat. En esa narrativa no admitió su error: creer que puede ignorar contratos de Estado acordados con empresas multinacionales y garantizados por tribunales internacionales. En este caso por el CIADI, que en julio de 2014 consideró que hubo en el caso de Perenco incumplimiento del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones suscrito con Francia. En ese momento la petrolera exigía 440 millones de indemnización más intereses. El resto ha sido pirotecnia, pedidos vanos de que se anule el laudo, gastos millonarios en bufetes internacionales de abogados y mucha propaganda para hacer creer que el país es víctima de la perversidad internacional. Ecuador con Correa se convirtió, después de Argentina y Venezuela, en el país con más demandas por incumplir con los contratos. Y esas son cuentas que han llegado y seguirán llegando para agravar al extremo la situación de las finanzas públicas. El gobierno de Guillermo Lasso ha dicho que respetará y honrará esta deuda heredada del correísmo y que, descontada la indemnización ambiental, deberá pagar 374.3 millones de dólares a Perenco. Correa dijo en un tuit que los beneficios para Ecuador de haber expulsado esa empresa suman más de 1.000 millones de dólares. Ni siquiera mide lo que eso significó para la imagen del Ecuador en el exterior. ¿Qué hará ahora que el Estado tendrá que iniciar contra él y otros acciones de repetición? Seguramente seguirá haciendo discursos nacionalistas y soberanos, de esos que le sirvieron para pasear su ego en las tarimas y ganar aplausos. La historia es conocida: los populistas brindan y el país paga las facturas. En este caso, con centenares de millones de dólares. Artículo escrito y publicado por José Hernández en el portal digital Cuatro Pelagatos. Corar a palos, in memoriam Antonio Aguirre, 1953-2021. Las matanzas humanas en cualquier parte del planeta duelen y angustian. Por eso, meses antes de morir, en la sinagoga simbalista y centro de herencia judía de la Universidad de Tel Aviv, el escritor israelí Amos Oz, 1939-2018, pronunció la que sería su última conferencia, en la que insistía en su visión sobre el conflicto entre Israel y Palestina, que los judíos y los árabes pueden convivir, ya que nadie gana una guerra si no
consigue sus objetivos, y en este caso ni Israel ni Palestina han logrado vivir en paz, que es lo que primordialmente ambos buscan. Oz afirma que una herida no se puede curar a palos. No es la primera vez que el discurso sobre este absurdo conflicto empieza. La última vez que lo hice recibí una enriquecedora comunicación de Antonio Aguirre, psicoanalista, maestro universitario y hombre de cultura recientemente fallecido en Guayaquil, que contradecía mi postura. Su mensaje era firme pero generoso, regalaba ideas e invitaba a pensar otras conexiones de otra manera. Cuando en 1977 ingresé a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tomado por los sacristanos, en entonces ubiqué a Aguirre en el campo enemigo, y sin embargo, con el pesar de las décadas, él me fue beneficiado en su saber, lucidez y debate suscitador. Una paradoja del conflicto palestino-israelí es que no depende de una solución puramente militar. No puede resolverse a palos como ambos pretenden, pues una herida sangrante e infectada requiere ser atendida y tratada. En el caso de esta conflagración, el problema es que millones de palestinos viven humillados y privados de derechos. Su nación es pisoteada y sus vidas a veces valen poco. La usurpación de tierras se conspira y continúa. Por eso Oz fue lapidario. Si alguien quiere declarar una guerra mundial contra todo el Islam por el monte del templo, por favor, que lo haga sin mí, sin mis hijos, sin mis nietos. Es inaceptable que Israel controle los territorios y la población palestina con la autoridad moral de una novelista y además que fue sargento de israelí. Oz considera que esos territorios pueden ser devueltos. Es muy dañino tener como vecino a alguien quien no humilla y oprime. Para Oz la única salida duradera es un acuerdo entre Israel y Palestina. Sí, 2 estados, partición de esta tierra para convertirla en una casa bifamiliar. Esto, por supuesto, también exige rechazar e impedir el terrorismo de Hamas y reconocer el derecho de Israel de defender sus ciudadanos. Oz demandó a los gobernantes israelíes un liderazgo que consistía en decirles a las personas algo que en el fondo de sus corazones saben que deben hacer, pero no quieren. Y según Oz, los israelíes saben que esa tierra debe quedar dividida en 2 estados. Esos territorios palestinos ya no forman parte de Israel y los israelíes muy bien pueden existir sin ellos. La pulsión de los humanos comete devastadoras guerras individuales y guerras colectivas. Tengo la ilusión de que, aunque esporádicamente sobre este y otros asuntos, mi conversación con Antonio Aguirre continúe con él allá donde esté. Fernando Balseca, El Universo. La ética de lo público. El mismo día de su investidura como presidente constitucional, Guillermo Lasso expidió el decreto ejecutivo número 4 que contiene las normas de comportamiento ético gubernamental. Decisión plausible ante una sociedad que exige reglas de transparencia en el servicio público. No olvidemos que somos parte de una sociedad de instituciones débiles y de una cultura que soslaya el cumplimiento de los cánones. El servicio público está impregnado de utilitarismo, compadrazgos, favoritismos, gratificaciones y una compleja red de clientelismo que coexiste con habituales prácticas de corrupción. Durante la década autoritaria, la ética de lo público desapareció por completo. Imperó la política patrimonialista, donde se confunden los bienes públicos como propios, donde lo público se concibe como una extensión del patrimonio personal. Bien eliminar el culto a la personalidad o el despliegue del egocentrismo del caudillo ensalzado y reverenciado en todas las oficinas públicas como el Mesías dadivoso con dinero ajeno. Bien que los aviones presidenciales y los vehículos oficiales sean utilizados para estrictos asuntos públicos. Nunca más vuelos no registrados, sin pasajeros, con carga no declarada y con destino a paraísos fiscales. Bien, traer los principios de la incompatibilidad y conflictos de intereses, donde los vínculos y favores familiares están por encima del interés general y del bien común. Bien, impedir el derroche de los viajes oficiales con agnados y cognados. Ya no más funcionarios deshonestos que desde la función pública burlan los procedimientos legales para favorecer a determinados intereses privados. Y sin rubor, además, pasan al rol de pagos de las empresas a las que sirvieron. Se supone que el servicio público es para servir a lo público y no para servirse en beneficio particular,
ignorando los valores éticos y la finalidad común. La normativa expedida demuestra la voluntad política del nuevo jefe de Estado para transitar de la penumbra y la opacidad hacia la transparencia, de lo turbio a la claridad, de lo reservado a lo público. ¿Recuerdan el régimen que declaraba reservados contratos petroleros y confidenciales las cifras de la deuda pública? ¿Recuerdan al caudillo que calificaba como acuerdos entre privados las prácticas de sobornos y recompensas de la corrupción? No debemos olvidar la década funesta del poder concentrado. En este tema no cabe alegar el derecho al olvido. El Fondo de Cultura Económica difundió un pequeño libro de Norberto Bobbio titulado La democracia y su secreto. Ahí se destaca que en las autocracias la regla es el secreto. El gobierno de lo invisible, donde todo se esconde. Bobbio dice, la democracia es idealmente el gobierno del poder visible, es decir, el gobierno cuyos actos se realicen ante el público y bajo la supervisión de la opinión pública. Sentimos el alivio de estar regresando a la democracia, donde lo opaco y las sombras constituyen lo indeseable. Que dejemos atrás el gobierno del misterio y la cultura del secreto, en el que los funcionarios podridos multiplican sus fortunas y ostentan el estatus, el cinismo y la impunidad. Ramiro Rivera, El Universo. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.